Y ha generado durante el fin de semana muchísimo ruido el supuesto informe de la Mossad respecto a la participación de Irán en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en la República Argentina. Vamos a intentar poner en claro qué es lo que hay y qué es lo que tiene que ver con la literatura periodística. Hay un informe de un diario del New York Times, sí, de un periodista muy prestigioso, encargado de temas internacionales, estamos hablando de Ronen Bergman, un periodista serio, que habla de un informe de inteligencia del Mossad que explica qué fue lo que pasó en los atentados de la Embajada y de la AMIA. Es todo lo que hay. Un artículo periodístico es todo lo que estamos hablando, porque el informe, el Mossad no se ha hecho cargo, porque no hay una publicación oficial del informe y porque la justicia argentina, enterado de esto, emitió exhortos a Estados Unidos y todavía no ha obtenido respuesta. Para sumar ese informe a la carpeta de la investigación, ¿verdad? Tal cual, pero vamos a suponer que el informe efectivamente existe. ¿Qué es el informe? Algo más de lo mucho que ya hay en la causa. La investigación de la AMIA, si una falencia tuvo, es que careció de pruebas contundentes y se llenó de informes de inteligencia. De hecho, la versión oficial, que fue la firmada por el entonces jefe de la CIDE, de la Central de Inteligencia, Miguel Ángel Toma, en la UFI-AMIA, la sospecha es que ese informe lo redactó, lo escribió de puño y letra Jaime Estiuso, Antonio Estiuso, el encargado de la AFI. Es decir, en la investigación hay muchos informes de inteligencia y poca prueba concreta. Dicho esto, la versión que lanza la Mossad tiene dos facetas. La primera es que hace agua por todas partes. A menos que el informe completo llene esos agujeros que tiene el artículo, es inexplicable la manera en que fueron introducidos a partir del pequeño contrabando hormiga de personas que entraban con un frasco de shampoo los explosivos utilizados para ambos atentados. Hay algo detrás de eso, claramente. Pero además la versión exculpa a los iraníes en la Argentina, claro, y a la colaboración argentina. Es decir, que está diciendo que se pudo hacer en la Argentina un atentado de esta magnitud sin que hubiera habido una colaboración, aunque fuera mínima, aunque fuera de complicidad o de ocultamiento o de mirar para otro lado, por parte de una célula iraní en la Argentina, en el supuesto caso que hayan sido los iraníes, y mucho más de la inteligencia argentina, que no advirtió no en una, sino en dos oportunidades lo que estaba pasando. El informe es de una confusión total, claro, hasta tanto el Mossad no diga acá está el documento, esto es lo que creemos, y ahí empezará una nueva investigación. Fíjate la confusión, a qué punto llegó que las propias entidades judías en la República Argentina salieron con los tapones de punta contra ese supuesto informe de la Mossad, ¿no? Pero eso es bastante lógico porque las organizaciones judías, básicamente, la DAIA, ha tenido a su presidente investigado como parte del encubrimiento de la DAIA. De hecho, Rubén Beraja fue parte de la investigación sobre por qué no se descubrió la verdad de lo que había pasado en el atentado contra la AMIA. Y además hay una cuestión fundamental en esta historia. Si lo que dice el periodista del New York Times, que dice un informe del Mossad, obsérvese cuánta distancia ponemos entre una cosa y la otra. Si esto fuera cierto, los más de 30 años de investigación que se realizaron en la Argentina se caen como un castillo de naipes, porque si no hubo una conexión local, sí, y los diplomáticos iraníes que estaban en la Argentina no participaron, pues entonces hubo una intromisión de una potencia extranjera que se metió en la Argentina para cometer un atentado sin que nadie acá tuviera colaboración. Bueno, eso es lo que dice Israel, ¿no? De alguna manera también en las últimas horas, nuevamente dándole total responsabilidad al Estado iraní sobre la planificación de los atentados, la elección de la célula terrorista, en este caso Hezbollah, para llevar adelante y dando el ok justamente a la realización del atentado. Claro, Ale, pero es una discusión aparte. Pensémoslo en nuestros términos. Si lo que está diciendo es que en un país soberano, Argentina o el que sea, puede implantarse una célula terrorista sin que nadie lo advierta, sin que los propios connacionales de esa célula terrorista lo supieran,
Irán pueden llegar, cometer un atentado, matar 29 u 85 personas y 2 días después retirarse como si nada hubiera pasado, ese país es vulnerable no a ese, sino a cualquier otro atentado. Y pudieron haber ocurrido cosas mucho más graves. ¿Es posible en la Argentina? Sí, claro que es posible, pero hay que demostrarlo, no basta con un informe. ¿Qué pasa con los Tejeldín, ¿no? Si fuera así. ¿Tuvieron participación o no tuvieron participación entonces en el atentado? Habría que rever todo lo que se hizo, todo. Hay que empezar todo de cero, porque si esta versión del Mossad es cierta, todo lo que se hizo hasta ahora sirvió para poco, acaso para nada. Bueno, y por último, para cerrar, ya vamos con el compacto. ¿Esto de qué manera se puede relacionar con el avión venezolano-iraní, con la tripulación que todavía se encuentra en la República Argentina? De ninguna manera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Suponer que una persona, porque nació en Irán, 30 años después haya venido a la Argentina a hacer un preparativo de un nuevo atentado que se hace sin que los argentinos lo sepan, es absurdo desde todo punto de vista. Es inexplicable que el avión iraní todavía esté retenido en la Argentina. Israel está exigiendo que se le busque una conexión a ese rompecabezas, pero bueno, esperemos, veremos cómo sigue. Yo estoy exigiendo que los penales de Benedetto vayan adentro. Me parece que va a ser más difícil eso. No sé si dirá algo la Mossad al respecto, pero me parece que está complicado, ¿eh? Y aparte está lesionado.